Hola Iglesia Cita con la Vida y bienvenidas a nuestro servicio online. Qué bueno que te hayas podido conectar como todos los domingos y que juntos desde nuestras casas podamos recibir esa palabra de ánimo y de bendición para nosotros. Quiero animarte como todos los domingos a que podamos tener esa actitud y esa disposición de discípulos. Tengamos junto a nosotros nuestra Biblia, nuestro lapicero y un cuaderno para anotar toda aquella palabra que Dios nos da en esta semana. También quiero animarte a que no dejemos de ser iglesia. Puedes compartir este servicio con tus amigos en tus redes sociales. Este video no solo va a ser de bendición para nosotros, sino para todos nuestros amigos y quien pueda ver este video. Vamos a aperturar este servicio orando todos juntos. Gracias Señor por este día que tú has creado. Gracias Dios por la palabra que vamos a escuchar en esta mañana, Dios. Estamos muy felices, muy expectantes, Dios, emocionados, porque sabemos que lo que proviene de ti es bueno, Señor. Dios, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para aquella palabra de enseñanza, Señor, aquella palabra de esperanza, Señor, que tú has preparado para nosotros a través de la vida de nuestro pastor. Bendecimos la vida de él, Señor, la vida de nuestra pastora Raquel, de su familia, Señor. Gracias, Dios, porque ellos son ese instrumento tuyo para guiarnos, Padre. Oramos por la iglesia Cita con la Vida aquí en Chimbote, Señor, y aún alrededor del mundo, Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo. Queremos ser instrumentos dispuestos, Dios, para que tú nos uses en este tiempo especial que estamos viviendo, Dios. Te entregamos este servicio online desde el principio hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenos días, qué lindo domingo. Y digo esto, ¿verdad? Independientemente de cómo está el clima, porque la palabra de Dios nos enseña que este es el día que hizo el Señor, así es que nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Queremos mandarle un saludo fraterno y caluroso a cada una de las personas que se están añadiendo domingo a domingo, jueves a jueves, a estas reuniones virtuales, a través de las cuales estamos pudiendo compartir la palabra del Señor y continuando haciendo y siendo iglesia. Así que esta mañana voy a invitarles a que abran sus Biblias en San Marcos capítulo 4, verso 35. Voy a volver a leer rápidamente el pasaje que compartimos el día jueves en la noche, porque este es parte de la continuación. Recuerden que hoy día, domingo, tenemos Santa Cena, así que también espero que podamos preparar nuestro corazón para poder participar en casa con nuestra familia acerca de, ¿verdad?, de la Santa Cena, y hagamos memoria, como dice el apóstol Pablo, de lo que Cristo hizo hace 2000 años a favor suyo y a favor mío. Verso 35, dice la Escritura: aquel día cuando llegó la noche, Jesucristo les dijo, ¿no?, a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. La creación obediente al Creador, ¿no? Y se hizo grande bonanza, dice. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Jesús a los discípulos: ¿cómo no tenéis fe? Entonces los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Voy a continuar la parte que me faltaba, obviamente, del tema que le titulamos Grandes tempestades esconden grandes lecciones. Grandes tempestades esconden grandes lecciones. Y hablábamos la semana pasada acerca de cómo muchas veces nosotros, cuando enfrentamos, así como los discípulos y como cualquier otra persona, grandes tempestades, problemas, situaciones que literalmente rebasan nuestros recursos naturales, y muchas veces inclusive, hay que reconocerlo delante de Dios, nos hemos visto enfrentando tempestades que hasta rebasan
nuestros recursos espirituales. Lo que trato de decir es que muchas veces los problemas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? No están a la altura de la fe, o mejor dicho, la fe que hay en nuestros corazones en un momento determinado no están a la altura de las tempestades que se levantan en contra de nosotros. Y obviamente en ese momento la pasamos mal, como los discípulos que llegaron a pensar que Jesucristo no tenía cuidado de ellos, en lugar de reconocer que el nivel de fe que había en sus corazones en ese momento que la tempestad se levantó no estaba a la altura de esa grande tempestad, y obviamente tampoco ellos entendieron, ¿verdad?, de que atrás de esa gran tempestad habían grandes lecciones que Dios quería justamente que ellos aprendieran, y que de hecho después de ese día lo deben haber aprendido y guardado muy, ¿verdad?, adentro de su corazón. Así que dígale al que está a su costado: grandes tempestades esconden grandes lecciones, ¿sí? Y yo quisiera animarles a que nosotros podamos entender que esta pandemia, esta situación mundial, que es una gran situación, es una gran tempestad que se ha levantado en todo el mundo para cada persona cristiana o no cristiana, podamos nosotros literalmente aprovecharla al máximo. ¿Por qué? Porque, mire, atrás de esta situación que se ha generado a nivel mundial hay cantidad de lecciones tremendas que si nosotros realmente, ¿verdad?, las podemos entender y las podemos asimilar como de parte de Dios, realmente saldremos mejor de esta situación cuando esta situación pase. Quedaremos mejores hombres, mejores mujeres, ¿verdad?, mejores hijos de Dios. Y de hecho que yo entiendo que mucha gente, cuando vaya desapareciendo, ¿sí?, la estela que toda esta tempestad ha dejado en el mundo entero, ¿no?, de temor, de miedo, de zozobra, de incertidumbre, de caos, de paranoia, etc. Yo entiendo, ¿verdad?, que nosotros podremos dar testimonio de cómo Dios nos ayudó, ¿verdad?, no después de la tormenta. Como dije la semana pasada, el jueves, los hombres nos dicen, ¿verdad?, luego de la tormenta viene la calma. Pero dije el jueves en la noche, ¿verdad?, que Dios no nos dice que esperemos que pase la tormenta. Dios nos promete en realidad que usted y yo podemos tener paz en medio de la tormenta. Y eso es sobrenatural. Así es que los animo en el nombre de Jesús para que sigan abriendo sus corazones y puedan permitir que la palabra del Señor pueda ser sembrada y pueda dar frutos, ese fruto que Dios tanto anhela de usted y de mí también. Amén. El Señor les bendiga. Entonces, nos quedamos entonces la semana pasada hablando acerca de cómo esta gran tempestad provocó que los discípulos reaccionaran y que Jesucristo accionara. Y yo había leído la semana pasada la diferencia entre acción y reacción. ¿Cuándo usted puede decir, ¿verdad?, que usted ha accionado, o cuándo usted podría llegar a la conclusión de que ha reaccionado? Seguramente usted me está entendiendo ya, porque muchas veces yo he sabido ver, es más, también me ha sabido pasar años atrás, gracias a Dios, años atrás, y obviamente, ¿verdad?, donde de repente pasaba alguna situación familiar, casera, cotidiana, y de repente yo me encontraba reaccionando, no accionando, sino reaccionando. Y cuando nos damos cuenta que estamos reaccionando y que no estamos accionando, cuando, ¿verdad?, cuando nuestra acción, ¿verdad?, cuando nuestra acción es rápida, no pensada, en ese momento estamos reaccionando. Por eso que muchas veces un niño se le cayó la leche y hay mamás, hay papás, ¿verdad?, y ¡pum!, ¿verdad? Ay, y después te pones a pensar, ay, pero ¿qué hice?, ¿verdad? O pasó algo y uno, ay, es verdad, desgraciado, oh, perdón, ay, verdad que soy cristiano, ay, verdad que soy líder en la iglesia, ay, verdad que canto, ¿no? Y nos damos cuenta que reaccionamos. Y obviamente cuando nosotros reaccionamos, le damos el control, ¿verdad?, de nuestras acciones al enemigo, a nuestra propia carne, ¿verdad?, a nuestro viejo hombre le damos el control. Pero cuando nosotros accionamos, nosotros le damos el control a Dios, ¿sí? Y obviamente el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros quiere accionar como Cristo accionó cuando estaba en la tierra en los días de su carne, ¿sí? Por eso cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí,
Pablo lo que está queriendo decir, señores, he tomado una decisión un tiempo atrás y la mantengo, ya no vivo yo ya no voy a vivir, ya no voy a reaccionar ante las personas, ante las circunstancias, más bien voy a dejar que Cristo viva su vida en mi vida y a través de mi vida. Por eso que cuando la gente, ¿verdad?, lo trataban de provocar a Pablo, así como lo provocaron a Jesús, cuando la gente de la propia iglesia y gente de afuera de la iglesia hablaron mal, calumniaban, ¿verdad?, hacían una serie de cosas en contra de Pablo, Pablo ya no reaccionaba. ¿Por qué? Porque él había tomado la decisión de ya no vivir él, sino que dejar que Cristo viva dentro de él y a través de él su vida, que Jesús viva su vida a través de la vida de Pablo. Obviamente eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Dios quiere vivir, Jesús quiere vivir su vida en usted, pero también a través de usted. Que usted y yo le prestemos el cuerpo y que Él nos dé su mente y su corazón, para que cuando la gente que se encuentre con usted, lo van a ver a usted por fuera, porque usted va a seguir siendo el mismo, pero van a ver que ya no piensa usted como usted pensaba y ya no obra como usted obraba. ¿Por qué? Porque ya no es usted obrando o viviendo a través de este cuerpo. Ahora usted le ha dado el permiso, la autorización para que Jesucristo actúe. Entonces la gente verá a Jesucristo a través de su vida o a través de la mía. Y eso realmente, si nos ponemos a pensar honestamente, es maravilloso. Amén. Así es que vamos a continuar. Esta mañana me gustaría que meditemos en algunas cosas, ¿no? En tres puntos que yo puedo haber anotado, a razón por la cual estos discípulos obviamente entraron en temor, porque la Biblia dice que en el verso 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se estaba comenzando a entrar el agua, y ellos, como pescadores experimentados, sabían que si se mete el agua al barco, pues lo próximo es obviamente, ¿verdad?, que el barco se hunda. Entonces ellos entraron en temor. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces no solamente los discípulos, sino que nosotros meditamos demasiado, pensamos o nos enfocamos demasiado en tres cosas: el tiempo que durará la tempestad, la intensidad de la tempestad y cómo saldremos de la tempestad. Y cuando no encontramos respuesta o cuando no logramos entender estas cosas, obviamente nuestro corazón se dispara por donde quiere. El primer punto que seguramente usted se va también a identificar con alguno de estos tres: el tiempo que durará la tempestad. Aquí es importante que entendamos que el tiempo de una tempestad, obviamente, aún de las tempestades esta que fue natural, ¿sí?, una tempestad real de viento, ¿verdad?, y todas esas cosas que ellos pasaron. Cuando yo hablo de los discípulos, estoy hablando de esa tempestad que ellos vivieron en el mar. Pero nosotros también vivimos tempestades, no en el mar, acá en la tierra, en la vida, en su matrimonio, en la relación con sus hijos, en cualquier área de nuestra vida. Se levantan muchas veces tempestades. Y aquí es importante que entendamos que el tiempo de una tempestad está en relación directa con lo que Dios quiere hacer o provocar en su corazón y en mi corazón. Esto es importante que usted y yo lo entendamos, lo sepamos y lo tengamos presente siempre a donde vayamos. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros no podemos evitar que se levanten tempestades. Es verdad que la idea no es que usted las provoque, pero aunque usted o yo no la provoquemos, sin embargo, igual van a venir tempestades, igual Dios va a permitir muchas veces que se levanten tempestades, como lo permitió en este viaje que inició de un lugar hasta la otra orilla con sus discípulos. Los discípulos estaban muy alegres ese día. ¡Qué lindo! El pastor nos ha invitado a pasar de aquí hasta la otra orilla. Pero ellos no sabían, ¿verdad?, que Dios, Jesucristo, tenía preparado unas cuantas lecciones para, ¿verdad?, que ellos puedan vivir, para que ellos puedan tener una experiencia con ciertas realidades espirituales que es necesario que un verdadero discípulo de Jesucristo pueda
pueda experimentarlas, para que no caigamos, ¿verdad?, en la categoría de ser fariseos, que solamente hablamos de cosas bonitas que dice la Biblia, pero que nunca las hemos experimentado. Y por eso que creo yo muchas veces hasta nos volvemos, ¿verdad?, como que castigamos, como que golpeamos o podemos golpear a la gente con las palabras. ¿Por qué? Porque claro, ¿no?, es fácil decir ten fe cuando usted nunca ha estado, ¿verdad?, en una situación de desgracia. Yo recuerdo hace muchos años en varias personas cuando yo pasaba por cosas de mi salud y bueno, sabía experimentar estrés y situaciones en mi sistema nervioso que me llevaban a meses a veces, ¿verdad?, de postración, ¿verdad?, y de estar enfermo en mi cuarto y cosas así. Y por ahí me encontraba con algunos hermanitos, pero vamos, pastor, o hermano, vamos, pastor, ¿dónde está la fe? Y hermano, ¿dónde está la fe? ¿Verdad? Confía en el Señor. Y claro, ¿verdad? Y en ese momento ese tipo de consejeros no te sirve para nada, porque hasta te hacen sentir, ¿verdad?, como que no eres ni siquiera cristiano, porque se supone que deberías de estar a la altura, ¿verdad?, de esa situación. Pero como dije al principio, ¿cuántas veces no podemos reconocer que nuestra fe del momento no ha estado a la altura de la situación que se ha presentado en el momento? Y esto no quiere decir que usted o yo no seamos gente de fe. Recordemos al profeta Elías. En una ocasión, Primera de Reyes capítulo 19, dice la Biblia, ¿verdad?, que él mató 400 profetas falsos de Baal y tuvo un día glorioso, un día de victoria, un día de milagros, un día, en un momento, ¿verdad?, en la historia bíblica, en donde literalmente un solo hombre, el profeta Elías, el hombre de Dios, enfrentó 400 profetas falsos, los mató con su espada, él solo. Dios obviamente estuvo con él, Dios lo guió a la victoria, le dio la fuerza y todo, pero al día siguiente dice, ¿verdad?, que este profeta recibe un mensaje de un mensajero de la esposa del rey Acab de Israel llamada Jezabel. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que este mensaje, que era un mensaje, ¿verdad?, de amenaza, de intimidación, porque la mujer esta Jezabel le dijo, ¿verdad?, le dijo, mañana te voy a matar, mañana a esta hora, así como tú has matado, estoy parafraseando, ¿verdad?, el pasaje. Acab le dio a Jezabel, ya me lo puso el hermano en la pantalla, así que lo leo mejor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada. Y luego en el verso 2 dice, entonces envió el mensajero y el mensaje fue este: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le mandó un mensaje: ¿sabes qué? Así como tú has matado a mis amigos, mañana yo te voy a matar. Una mujer amenazando al profeta, al hombre de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. La Biblia dice en el verso 4 y 5 en adelante que se sentó, se metió en un desierto, se aisló por causa de ese mal pensamiento que él permitió que entrara en su mente y en su corazón, ese mal pensamiento de, uy, te vas a morir, te van a matar. Él trató de salvar su vida. Y seamos honestos, como dije en alguna ocasión, ¿cómo podemos pensar, verdad, que usted o yo podemos hacer algo para salvar nuestra vida si nuestra vida no está en tus manos ni en las mías, sino en la mano de Dios? Pero seamos honestos, así llegamos a pensar. Nos convencemos de que nosotros tenemos que hacer algo para salvar nuestra vida, en lugar de confiar en Dios, que es el que me dio la vida, el único, verdad, que también puede salvarme la vida que me dio. Y la Biblia dice en el verso 4 que él vino y se sentó en ese desierto, encontró un enebro, un arbolito, ¿verdad? Y se sentó debajo, ¿verdad?, deseando morirse. Estaba en un estado depresivo. Usted podría decir, hey, pero pastor, pero ese no es el profeta de Dios, no es el hombre que un día antes... Hermano querido, en un día pueden pasar muchas cosas. Te lo digo por experiencia. En un día que David no fue a pelear junto con el ejército, ¿verdad?, a una guerra, ese día, él paseando, ¿verdad?, por el terrado de su casa, de su palacio, él, por la azotea, ¿verdad?, él miró, usted conoce la historia, una mujer hermosa, estaba duchándose, la codició y después se hizo toda una película, luego envió a alguien para que averiguara quién es, se enteró de que era la esposa de un oficial, de un soldado de su ejército, y lo mandó a la línea de batalla a ese hombre, planeó, maquinó
para llegar a acostarse con esa mujer, y usted conoce toda la historia. Un día antes, él era el rey de Israel, el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre, ¿verdad?, que todo el mundo lo quería. Al día siguiente se convirtió en un monstruo. ¿Qué pasó? Es que en un día pueden pasar muchas cosas, sobre todo si nosotros no tenemos en cuenta que, hermano querido, el enemigo no descansa. Usted y yo podemos descansar, usted y yo podemos jugar con el pecado, pero el diablo no está apuntando para hacerte cosquillas. El diablo tira a matar, el diablo tira a matar. Él quiere robar, él quiere destruir, él no quiere jugar al ladrón, él quiere robarnos. Él no está jugando, ¿verdad?, a herirnos, él quiere matar. Gracias Dios que Dios nos guarda, bendito sea su nombre, que Dios nos guarda y Dios nos protege y Dios no permite, ¿verdad?, que Él logre sus intenciones malvadas para con cada uno de nosotros. Ahora, volviendo a Elías, dice que se sentó debajo del enebro deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba en un estado depresivo, ¿sí? Y obviamente en ese estado depresivo, ¿verdad?, estaba a merced del enemigo. Gracias a Dios, a merced del enemigo digo, porque claro, estaba debilitado espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero Dios le mandó un ángel y usted también conoce el resto de la historia. Levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta, ¿sí? Dios le dio la terapia para salir de un tiempo de estrés, de depresión. Descanso, alimentación espiritual, física, ¿verdad?, agua, ¿verdad?, refrescarse. La presencia de Dios es lo único que puede refrescarnos en este tiempo, ¿verdad? Y luego entender que tienes que levantarte porque hay todavía muchas cosas por hacer para Dios aquí en la tierra. Y se levantó y salió de ese cuadro. Ahora, volviendo al punto que dije, número 1, el tiempo que durará la tempestad. Nosotros somos muy inclinados, ¿verdad?, a enfocarnos en el tiempo y cuánto durará esto, ¿sí? Y en lugar de entender que el tiempo de una tempestad, de una situación que usted o yo podamos estar viviendo, está en relación directa con la intención que Dios tiene en su corazón para con usted y conmigo. Yo no sé lo que Dios está tratando de hacer en su corazón, ni lo que está tratando de provocar en su corazón. Solamente sé lo que Dios está haciendo en mi corazón y lo que está tratando de producir en mi corazón. Solamente sé eso. Y le doy gracias a Dios. En Hechos capítulo 1:7 nos cuenta, ¿verdad?, Lucas, el doctor, el médico de los discípulos, cómo Jesucristo, ¿verdad?, les dice, porque en el verso 6, los discípulos le hacen una pregunta, le preguntaron, dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesucristo les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿sí? ¿Y por qué menciono este pasaje? Porque nosotros, ¿verdad?, queremos saber todo. Pero seamos honestos, si nosotros supiéramos todo, entonces, ¿cómo sería Dios? Dios. O sea, si usted y yo supiéramos y conociéramos toda la película de nuestra vida, entonces ¿cómo podríamos desarrollar fe? ¿Cómo podríamos manifestar fe? ¿Cómo podríamos dejar que Dios sea Dios y que nosotros seamos quienes somos? Sus hijos, sus discípulos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo estos discípulos también, ¿verdad?, obviamente, no esperaron. Ellos no esperaron, mucho menos entendieron, ¿verdad?, que esa tempestad solamente se había levantado para justamente revelar la falta de fe que ellos tenían. Porque a veces nosotros creemos en Dios, pero lo que nos cuesta es creer a Dios. Y ese es otro tipo, ¿verdad?, de trato que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros. De hecho, nosotros necesitamos por eso meditar la palabra de Dios y tener tiempos de oración, de intimidad, de conexión espiritual con Dios, porque a través, ¿verdad?, de nuestra comunión diaria con Dios es que vamos a conocer a Dios, y a través de la experiencia que nos toque vivir cada día, de las pequeñas cosas
pero que nosotros, ¿verdad?, seamos conscientes que en esas pequeñas cosas Dios es fiel. Y cuando nosotros vamos anotando, si me permite la expresión, así como David, las cosas que Dios ha hecho antes a favor de nosotros, entonces vamos alimentando nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de Israel. Entonces cuando nos toque enfrentar a un Goliat o a una tempestad, nosotros tendremos el registro de vivencias pasadas en donde hemos visto y hemos comprobado cómo Dios literalmente no solamente nos sacó de esa situación, sino que nos enseñó lecciones poderosas que en este momento en donde vamos a enfrentar gigantes y tempestades nos sirven justamente, ¿verdad?, para creer que el mismo Dios que estuvo con nosotros antes estará con nosotros en este tiempo. Ahora, el Salmo 31:15, justamente David dice: en tu mano están mis tiempos. Qué lindo que en esta mañana, que en este domingo hermoso, usted y yo podamos decirle: Señor, pongo en tus manos mis tiempos. Señor, perdóname, en primer lugar, perdóname por estar queriendo yo dirigirte, ¿no? Decirte cuánto quiero que dure esta tempestad, esta tormenta, este problema, esta necesidad, esta situación en mi casa, en mi matrimonio. Señor, perdóname por estar tratando de manipularte con ayuno y con oración, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que orando y ayunando vamos a hacer que la tempestad, ¿verdad?, demore menos. Pero no te das cuenta que si Dios es el que la ha levantado y no el diablo, entonces, ¿verdad?, Dios siempre levanta tempestades porque quiere trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para producir una mentalidad y un carácter diferente al que tenemos, que honestamente no le sirve de mucho para los planes que tiene para con cada uno de nosotros. Número 2, la intensidad de la tempestad. La intensidad de la tempestad. Aquí es importante entender que la intensidad de la tormenta está controlada y que Dios nunca permitirá que sea más de la que pueda resistir usted y yo. En 1 Corintios 13:10, si mal no recuerdo, Pablo dice que ninguno de nosotros, de que nunca nos va a sobrevenir ninguna prueba o tentación que no sea humana, pero que Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios no consiste en impedir que usted y yo seamos probados o tentados, sino en que cuando usted y yo seamos probados, seremos probados, ¿verdad?, en situaciones que usted y yo podemos resistir. Y la fidelidad de Dios consiste en proveer una salida en ese momento. ¿Qué significa? Que en esta tempestad que está viviendo los discípulos, significa, ¿verdad?, que esta tempestad ellos no tendrían que haber necesariamente reaccionado de la manera que hicieron. ¿Por qué? Porque se entiende, ¿verdad?, que estaba preparada, diseñada a la medida de ellos, a la medida de lo que ellos ya sabían, ya conocían, pero que en el momento de la tempestad decidieron no echar mano de eso que conocían. ¿Ok? Porque a veces nosotros podemos tener muchos versículos guardados, pero no usarlos en el momento de la tempestad. Y eso obviamente de nada nos sirve. ¿Ok? Entonces, Daniel 3:19, y con esto voy terminando. Daniel 3:19 dice: entonces Nabucodonosor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llenó de ira. ¿Por qué? Porque estos jovencitos, los amigos de Daniel, no se postraron ante la estatua que él había levantado, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Uno podría decir y pensar, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido, si con el horno ardiendo en su tope normal, ya cualquier persona que hubiera sido echada al horno vamos a ponerle en 100 grados, ya se moría? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que ese horno calentaran 7 veces más de lo acostumbrado? Es que Dios tiene algo contra sus hijos. Es que Dios tiene algo en contra de usted y de mí que permite, ¿verdad?, que a veces seamos echados en hornos donde en lugar, ¿verdad?, de menguar, de disminuir la intensidad del problema, de la necesidad, de la desesperación, a veces sentimos, ¿verdad?, que aumenta, ¿verdad? Claro, no. ¿Sabe? Déjeme decirle por experiencia propia que Dios es bueno, que Dios es bueno. Cuando usted sienta que ese horno le han calentado 7 veces más de lo acostumbrado,
No piense, por favor, en ningún momento que Dios lo quiere matar o que Dios, ¿verdad?, ha permitido, ¿verdad?, que el enemigo lo meta a ese horno para matarlo. No, lo que pasa, ¿verdad?, que Dios sabía que a veces necesitamos ser llevados a extremos humanamente hablando, ¿verdad?, de nuestra capacidad. ¿Para qué? Para que en ese extremo, ¿verdad?, de la prueba, usted y yo podamos literalmente ser purificados. Nuestras motivaciones para servirle a Dios, para buscar a Dios, sean purificadas y usted pueda literalmente salir de ese horno de fuego, ¿verdad?, pero como el oro, ¿verdad? Salgas como el oro y tu valor se incremente como persona 100 veces más de lo que valías antes de entrar a ese horno. Yo le doy gracias a Dios. Yo he sabido conversar con muchas personas de 80, 90 años, sobre todo gente humilde, y una de las cosas que a mí siempre me agradan es conversar con esas ancianas de 90 años que están en la calle, 85, 90 años, trabajando a veces en la calle, recogiendo basura, y cuando yo me acerco y hablo con ellas, mi corazón literalmente anhela tanto, ¿verdad? Eso que hay en sus espíritus, en sus almas de esas personas, porque te hablan con una mansedumbre, te hablan con una sencillez, te hablan con una paz, te hablan, ¿verdad?, de una manera en donde es como que tú sientes, ¿verdad?, que ese corazón ha sido quebrantado por la vida, por las circunstancias, pero en lugar, y puede que estén muy viejitas por la vida dura que han llevado, pero la vida dura que han llevado muchas de esa gente no los ha endurecido por dentro, sino más bien los ha hecho fuertes y los ha hecho mansos y los ha hecho humildes de corazón, no de apariencia, sino de corazón. Ahora, el punto 3 y último, muchas veces nosotros pensamos, nos enfocamos demasiado en cómo saldremos de la tempestad, cómo saldremos. Y obviamente pretender saber el cómo saldremos de una situación difícil puede definitivamente añadir más ansiedad, más miedo, ¿verdad?, de lo que ya puede estar en nuestros corazones. Porque ¿cómo creemos, hermanos amados, que usted y yo podemos lograr entender el accionar de Dios si el profeta Isaías dice en el capítulo 55 del 11 en adelante que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que sus caminos son más altos que los nuestros? ¿Cómo podemos querer entender cómo lo va a hacer? Pastor, ¿y entonces qué tengo que hacer cuando estoy pasando por una tempestad? Es que no hay que pensar en cómo Dios nos va a sacar. Creería yo, ¿verdad?, que nuestra mejor opción es sencillamente creer que si Dios dijo que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. El cómo se lo dejemos a Él. Pero siempre, en todo momento, siempre tengamos la convicción de que Dios nos va a sacar de esa tempestad que se ha levantado y que amenaza matarnos, pero que no podrá hacerlo. ¿Por qué? Y porque Dios dijo, ¿verdad?, que Él te sacaba de un lugar para llevarte a la otra orilla. Él no va a dejar que la tempestad te mate en medio de tu proceso, en medio, ¿verdad?, de tu vida, en medio del cumplimiento de tu propósito. Dios va a llevarte hasta la otra orilla y eso es digno de alabanza. Eso, cuando uno logra entenderlo, es como para decirle, wow, wow, ciertamente eres un Dios maravilloso, ciertamente eres un Padre bueno, ciertamente tu sabiduría no hay quien lo alcance a comprender. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero para llegar a estas conclusiones hay que pasar muchas cosas, ¿verdad?, que en el momento, ¿verdad?, pueden quebrar tu corazón, pueden quebrar tu alma y pueden quebrar muchas cosas, pero dicho sea de paso, todo lo que se quiebra en medio de las tormentas y de las pruebas o de los hornos es justamente lo que nos sirve, lo que nos está sobrando, lo que no le sirve a Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida o a través de tu vida. Así que, en realidad, en buena cuenta, no hay que ponernos demasiado tristes, porque todo lo que Dios permita, ¿verdad?, que se queme o que se quiebre dentro de nosotros es lo que nos sirve, es lo que está de más en nuestras vidas. Y lo lindo es de verdad que todo lo que se quiebre adentro de nosotros, todo lo que sea sacado, abrirá un espacio, de hecho, para que Dios ponga lo que sí sirve, lo que te hace a ti y a mí
o lo que nos hará a ti y a mí parecidos a Cristo Jesús, que en definitiva es lo que Dios está buscando, que usted y yo podamos ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Vamos a dejarlo allí. Espero, ¿verdad?, que cada uno de ustedes podamos tomar una decisión en este tiempo de dejar que Dios sea Dios y nosotros solamente podamos confiar en Dios y podamos confiar en su palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él no es hijo de hombre para que mienta, mucho menos para que se arrepienta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, precioso y maravilloso. Gracias por este día, gracias por hablarnos, gracias, Dios, por recordarnos que atrás, Dios, de una gran tempestad hay grandes lecciones, que no deberíamos de desaprovecharlas, porque son estas lecciones las que nos van a servir, Señor, cuando estemos delante de todas esas promesas y de todas esas cosas, Dios, de todas esos planes que tú tienes para con nosotros, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia y por tu maravillosa gracia que siempre nos ha sostenido en medio de las tempestades, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen un domingo maravilloso, el Señor los proteja, los guarde y por favor, como iglesia, no se olvide, este domingo vamos a participar de la Santa Cena, vamos a recordar el sacrificio de Cristo, pero también vamos a recordar lo que Cristo conquistó para que usted y yo podamos disfrutar ahora en este tiempo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Qué confortante que Dios haya vuelto a hablar a nuestras vidas. Ahora presten toda su atención para los siguientes anuncios. Como iglesia puedes seguir diezmando y ofrendando como depósito a nuestra cuenta BCP o mediante una transferencia bancaria. Te dejamos los números a continuación. No te podés olvidar que tenemos servicio online todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, como Cita con la Vida Perú en Facebook y YouTube. No se olviden que para todos los niños tenemos nuevas enseñanzas cada semana para que puedan aprenderlas desde casa. Nos encanta recibir la foto de todos los niños aprendiendo acerca de Jesús. Puedes encontrarnos en Facebook como Iglesia para Niños Perú. Tenemos un espacio especial para ti si tienes entre 12 a 13 años, preadolescentes. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Ahí encontrarás tus horarios para conectarte vía Zoom. También tenemos un espacio especial para ti que tienes entre 13 a 17 años con los adolescentes. Puedes encontrarlos en Facebook como Relevo y en Instagram como relevo.p. Ahí encontrarás tus horarios para conectarte vía Zoom. Para todos los jóvenes tenemos servicio online todos los sábados vía Facebook e Instagram como jovenesconpropósito.p. Para motivos de oración o consejería puedes escribirnos vía Facebook. Con mucho gusto atenderemos todos tus mensajes. Somos la familia Cita con la Vida Perú y estamos para servirte.